O derogación del Real Decreto Ley 14/2017 de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muy buenos días, presidenta, señoras y señores diputados. Es para mí un honor presentar hoy ante la Cámara el Real Decreto Ley, fruto del consenso en el diálogo social y con las comunidades autónomas. Es el tercero que se somete a convalidación en esta legislatura, tras haber, como decía, sido objeto de un intenso proceso de diálogo, participación y acuerdo con comunidades autónomas e interlocutores sociales. El primero de ellos fue el Real Decreto Ley 6/2016 de 23 de diciembre de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que ha permitido más que duplicar los beneficiarios, hoy son 870.000, y favorecer, por tanto, la orientación, la formación y el empleo entre las personas jóvenes menores de 30 años. El segundo de ellos fue el Real Decreto 7/2017 de 28 de abril, por el que se prorrogaba y modificaba el Programa de Activación para el Empleo, que permite seguir protegiendo a miles de demandantes de empleo y facilitándoles su inserción en el mercado de trabajo. Como saben bien, 1 de cada 3 que pasa por este programa se consigue un puesto de trabajo. Y, en tercer lugar, presentamos el Real Decreto 14/2017 de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agotan su prestación por desempleo. Este Real Decreto Ley ha sido fruto de un intenso trabajo en el marco de la Mesa de Diálogo Social, del Plan de Choque por el Empleo y también, y lo quiero reconocer esta mañana, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Todas estas medidas han sido acompañadas de otros acuerdos en materia sociolaboral que conocen desde el inicio de la legislatura, como la fijación del salario mínimo interprofesional para este año en curso 2017, la transposición de la Directiva Enforcement o la aprobación reciente por unanimidad del Congreso y del Senado de la ley que mejora la protección de los trabajadores autónomos. Un diálogo, señorías, que ha contribuido a acercar posturas y también a mejorar propuestas para que desde el consenso adoptemos medidas y avancemos en las oportunidades de empleo y, por tanto, en la mejora del bienestar de los españoles. Y en ese camino pretendemos hoy esta nueva convalidación, una norma que quiere seguir dando oportunidades a las personas que más lo necesitan, que quieran y que deseen volver cuanto antes al mercado de trabajo a través de la prórroga del programa de recualificación profesional de las personas que han agotado su protección por desempleo. Un programa que ha concitado el apoyo de la mayoría de la Cámara en las prórrogas anteriores. Un programa, el programa Prepara, que, como saben bien, se reguló por primera vez en el Real Decreto Ley 1/2011 de 11 de febrero de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. Desde su inicio, entonces, en 2011, se ha renovado en 13 ocasiones. Es un programa que tiene una duración, como saben, de 6 meses y su cuantía asciende al 75% del IPREN con carácter general y con carácter especial al 85% para aquellas personas que, además de ser parados de larga duración, tienen responsabilidades familiares. Señorías, el programa Prepara, junto a la Renta Activa de Inserción, la conocida como RAI, el Programa de Activación para el Empleo, complementan las medidas de protección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que son adicionales a la prestación por desempleo, al que se suman el resto de prestaciones previstas
en la Ley General de la Seguridad Social. Se trata, por tanto, de un sistema de protección amplio con el que cuenta nuestro país y muy necesario en un contexto de recuperación económica como el que estamos tras un periodo de larga crisis económica y social en España. Un sistema que necesariamente, y como lo han repetido también los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara, debe estar orientado principalmente a la activación de los desempleados. Por eso, el empleo y la mejora del empleo sigue siendo la gran prioridad nacional. Señorías, saben muy bien que España vive hoy una recuperación con crecimiento económico y con creación de empleo. Es cierto que hemos recuperado como sociedad española el 65% del empleo que destruyó la crisis, pero también es cierto que nos queda mucho camino por recorrer porque hay más de 3.300.000 españoles que quieren trabajar, que merecen trabajar y que aún no han encontrado ese puesto de trabajo. Por tanto, no hay ni un minuto para la complacencia y lo que tenemos que seguir es dando oportunidades a los españoles que necesitan volver al mercado de trabajo. Y en este contexto, señorías, el pasado 15 de agosto finalizó el periodo de 6 meses por el cual fue prorrogado por última vez este conocido como programa Prepara. ¿Por qué finalizó el 15 de agosto? Porque la tasa de paro general en España se situó por debajo del 18% que fijaba la normativa como umbral para la renovación automática de dicho programa de activación. Y, por otra parte, como también conocen bien, el 27 de julio se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno vasco, que establece esa sentencia del Constitucional que el Servicio Público de Empleo Estatal no es el competente para gestionar el programa en base a la habilitación competencial que se había otorgado en su primera regulación. Desde entonces, señorías, se debatió la situación con interlocutores sociales y con comunidades autónomas y se constató por todas las partes, y quiero señalarlo de manera particular, por las comunidades autónomas y, por supuesto, por el Gobierno, pero también en el marco del diálogo social con sindicatos y patronal, la necesidad de evitar prescindir de ningún elemento actual de cobertura de desempleo y, a su vez, constatamos con las comunidades autónomas la imposibilidad material de que ellas gestionaran de manera inmediata este programa Prepara. Por todo ello, se propuso al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que para evitar esas lagunas de protección se alcanzara un acuerdo en el seno de la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas encomendaran la gestión de este programa por última vez al Servicio Público de Empleo Estatal en base a lo establecido en el artículo 18H2 de la Ley de Empleo. De esta forma, de manera extraordinaria y limitada en el tiempo, es decir, hasta el 30 de abril de 2018, renovamos por última vez el programa Prepara. Quiero resaltar que el acuerdo fue alcanzado por unanimidad con todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial del 18 de septiembre y fue, señorías, con todas sin ninguna excepción. Eso nos permitirá seguir trabajando en el marco del diálogo social con todas las comunidades autónomas para continuar ordenando el amplio mapa de prestaciones por desempleo y asistenciales y lograr la plena implantación también de la tarjeta social, que es un proyecto que nació de la Conferencia de Presidentes. Hemos acordado, señorías, revisar hasta el 30 de abril de 2018, en el marco del diálogo social y con las comunidades autónomas, los distintos programas que actualmente complementan la protección por desempleo regulada en el título tercero del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, con el fin de adecuarlos plenamente al marco competencial, de acuerdo con la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, con el fin también de mejorar las condiciones de protección de las personas desempleadas
y posibilitando también la complementariedad entre los programas autonómicos y estatales en los términos que se acuerden en el marco de dicho proceso de diálogo. Por tanto, señorías, desde la responsabilidad y con el compromiso de todos, seguir favoreciendo la eficiencia, mejorando la protección social y, sobre todo, facilitando la inserción, que es el fin principal, la búsqueda de empleo para las oportunidades de los españoles que aún permanecen en el paro. Señoras y señores diputados, en este Real Decreto Ley se incluyen también algunas normas adicionales en el ámbito sociolaboral de relevancia. Por un lado, la recuperación de la reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar, con un doble objetivo: reducir la carga para las familias que supone contratar a un empleado del hogar, y otro muy importante, que es el de asegurar que aflore todo el empleo irregular en este sector y seguir dando oportunidades a los ciudadanos. Y, por otro lado, las modificaciones de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación a los contratos por obra y servicio determinados en vigor. Se trata, con esta disposición adicional, de delimitar claramente el ámbito del sector público en el que se aplican las reglas específicas de esta disposición de la Ley 14/2011 de 1 de junio. Es decir, delimitar los supuestos en que se admiten que en el sector público se hagan contratos de obra o servicio determinados con una duración superior a los 3 años en el marco de un proyecto de investigación. Con esta modificación se da solución a un problema que afecta principalmente a científicos y técnicos de apoyo jóvenes que se han incorporado a centros de investigación con un contrato predoctoral o con otras modalidades contractuales de ayudas para la incorporación de doctores o investigadores. Señorías, ustedes mismos, los diferentes grupos parlamentarios, socialistas, Ciudadanos o Podemos, han presentado iniciativas parlamentarias en el sentido que se propone en este proyecto de Real Decreto Ley. Y los sindicatos también, de forma expresa, lo han comunicado a través de sus representantes en los comités de empresa de estos centros de investigación y tienen, por tanto, el apoyo a esta medida. Por tanto, señorías, el contenido del Real Decreto Ley que debatimos esta mañana, alcanzado el acuerdo social y el acuerdo con las comunidades autónomas y conocido que concurren circunstancias de urgente necesidad, queremos que sea aprobado y convalidado por esta Cámara en la mañana de hoy. Especialmente, y para terminar, si queremos evitar lagunas de protección a los desempleados, aquellos que son parados de larga duración y tienen además responsabilidades familiares, deberíamos de dar y seguir dándole oportunidades de protección y también de empleo. Conocen bien que el programa Prepara ha dado protección a casi 1 millón de personas, 957.370 desde el año 2011, y ha facilitado la inserción y la incorporación al mercado de trabajo de 1 de cada 3 de las que pasaron por dicho programa como beneficiarios. Por tanto, señorías, en ese camino del empleo y del mejor empleo, que es el gran objetivo nacional, hasta que lleguemos a esos 20 millones de personas trabajando en el horizonte del año 2019, que es que la recuperación haya llegado a todos los ciudadanos que quieren trabajar y que merecen trabajar, contar con programas como el Prepara, que mejoren la protección y la transición del desempleo al empleo, es una gran oportunidad para miles de españoles que la necesitan. Por tanto, termino, presidenta, confío en su compromiso y también en la responsabilidad, y confío en que la mayoría de esta Cámara convalide un Real Decreto Ley que cuenta con ese amplio apoyo de las comunidades autónomas y del diálogo social, y en el bien de todos los españoles, de manera particular en aquellos que aún permanecen en el desempleo. Tienen derecho y tienen también la garantía de que vamos a seguir trabajando cada día por sus oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. A principios de este mes de octubre, el Consejo de Ministros aprobó este Real Decreto Ley para la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de personas que agoten su protección por desempleo. Esta es una medida que Foro va a convalidar porque da continuidad a las prórrogas que desde su creación en 2011 vienen proporcionando automáticamente ayudas y reconociendo derechos a trabajadores que han agotado la prestación contributiva o subsidio por desempleo. Estamos hablando de más de 50.000 personas que en cada ejercicio anual se han venido beneficiando. En el caso de Asturias, mi comunidad de procedencia, casi 1 millar. Esta prórroga del Plan Prepara se anuncia como la última y ojalá sea así porque eso significaría que continuamos en la buena senda de la creación de empleo. Estará en vigor durante 8 meses y medio, a diferencia de anteriores planes que tenían duración semestral. En realidad, como ha explicado la ministra de Empleo y Seguridad Social, el plan ya se prorrogaba automáticamente mientras la tasa de paro estuviera por encima del 18%, umbral que cayó en el segundo trimestre de este año. Es una buena noticia que se suma a unas previsiones de paro en torno al 15,2% para 2018. Pero es que, además, este pasado verano, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la regulación por la gestión centralizada en el Servicio Público de Empleo Estatal, lo que el Gobierno corrige ahora con este Real Decreto Ley, con la incorporación en la disposición adicional primera de medidas relativas al título competencial que han sido negociadas con las comunidades autónomas para llevar a efecto esta prórroga, toda vez que ha quedado muy bien definido que las políticas activas de empleo son de competencia autonómica. Si bien se ha alcanzado un acuerdo para atribuir excepcionalmente al Servicio Público de Empleo Estatal las funciones de concesión y pago de la ayuda económica de acompañamiento. La creación de este tipo de medidas que ha explicado y detallado la señora Báñez se impulsó en el tramo final de la 10ª legislatura, Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, un periodo muy crítico para la economía española que derivó en una gran sangría laboral que arrastró a millones de españoles. A principios de aquel año 2011, España tenía casi 5 millones de parados y una tasa superior al 20% de paro. Y hace casi 7 años, durante el debate en el Congreso de los Diputados sobre este Real Decreto Ley, hubo advertencias de inconstitucionalidad por parte de algunos portavoces. El de 2011 fue uno de los últimos conjuntos normativos del Gobierno socialista en relación con el empleo y fue convalidado in extremis, reclutando apoyos parlamentarios y abstenciones a la desesperada. Hoy, además de convalidar esta reactivación extraordinaria, se corrige también la invasión competencial contraria a la ley, como determinó el Tribunal Constitucional. Por supuesto, nos alegramos de que la creación de empleo, afortunadamente, vaya mejorando, no tan rápido como todos desearíamos, y muy especialmente en Asturias. De ahí que no quisiera desaprovechar mi paso por la tribuna sin reseñar que en septiembre volvimos a caer a la cola de la creación de empleo en España con unos datos de paro escandalosos, porque la subida del paro se extuplicó la media nacional, un 4,68% frente al 0,82%, lo que supone el tercer peor dato de España. No es baladí conocer que en el periodo 2012-2017 la evolución del paro en el mes de agosto respecto a julio en Asturias ha superado a la española en 4,4 puntos, pero llegado el cierre del mes de septiembre, mientras en España el paro creció de forma poco significativa, en nuestra región se disparó acumulando una divergencia de nada menos que 18,61 puntos. En todo caso, el Gobierno tiene un gran objetivo de creación de empleo que compartimos para que haya 20 millones de trabajadores en el año 2020. No obstante, persisten para algunas personas desempleadas las condiciones que les limitan en su incorporación al mercado laboral y, por lo tanto, es preciso dar continuidad a este tipo de medidas, proporcionarles protección y evitarles perjuicios. Este es un conjunto de medidas que tienen un marcado carácter social, que, en todo caso, debe servir de estímulo para que la principal preocupación de los españoles, el empleo, siga disminuyendo en consonancia con la creación de puestos de trabajo. Lástima que otros factores políticos externos gravísimos
estén desviando la atención y las prioridades políticas del que debería ser el gran objetivo político, económico y social de esta legislatura. En este sentido, es muy recomendable la lectura y el análisis realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, que ha cuantificado el coste del zarandeo constitucional que estamos sufriendo en Cataluña y que puede llegar a tener sobre el Producto Interior Bruto nacional un descenso de hasta un 1,2% en 2018, lo que supondría una pérdida de riqueza de algo más de 13.000 millones de euros y su correspondiente traducción en muchas decenas de miles de puestos de trabajo. Como señalé al principio, señora presidenta, foro votar a favor de esta convalidación. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Bueno. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Bien, acabó la madrugada y ni siquiera con el alba llegó la esperanza. La amenaza y el miedo sigue ahí. Esto podría valer para los destinatarios del Plan Prepara y vale también para la situación que vivimos justamente hoy, cuando a pocos minutos de que se llegue una hora fatídica podamos recibir en forma de amenaza la severa aplicación de la ley. Porque de lo que trata también el Plan Prepara es precisamente de una situación excepcional tanto respecto de los destinatarios, gentes que han amortizado ya las prestaciones o los subsidios de desempleo, que se encuentran en una situación de precariedad y a quienes se les ofrece una mínima oportunidad a través de un plan que ya ha sido reconocido y prorrogado en otras ocasiones, pero respecto del que contamos en esta ocasión con un antecedente absolutamente implacable, que es el de la sentencia 100 del 2017 del Tribunal Constitucional, que, como ustedes ya conocen, lo que hace es anular las determinadas atribuciones que se realizaban en anteriores Plan Prepara para señalar que determinadas competencias en materia de concesión y pago, reconocimiento, concesión y pago de las ayudas correspondientes al Plan Prepara pertenecen o deberían de ser reconocidas a las comunidades autónomas. Pues bien, digo que es excepcional no solo en cuanto a los destinatarios, sino también en cuanto a la solución que se le ha dado, que es una solución que está basada no ya en el ejercicio implacable de la ley, no en la aplicación absolutamente inflexible de la ley, sino en la interpretación de la ley que va a hacer posible o que pretende hacer posible una solución para una situación también excepcional de esos destinatarios, de una situación de precariedad que nadie hubiéramos deseado. Porque, como ha señalado la ministra, este Plan Prepara está caracterizado no solo por la sentencia, sino también por la existencia de un acuerdo determinado en la Conferencia Sectorial de Empleo, en la que todos los partícipes en la formación de voluntad de este tipo de políticas, tanto Ministerio, comunidades autónomas como agentes sociales, han señalado la conveniencia de seguir con el plan con sus actuales características. Sin embargo, también hay que señalar que para ello se ha tenido que malversar la ley de alguna manera, puesto que se han dado determinados pasos que, señora ministra, si hubiéramos conducido a la simple, pura y dura aplicación de la ley, no hubieran sido posibles. Le voy a señalar algunas. Mire, por ejemplo, eso de que hagamos partícipe de ella a la conferencia sectorial está bien para concitar voluntades, pero la conferencia sectorial no es un título atributivo de competencias. Es verdad que allí se señala que el medio a través del cual se iba a hacer serían los convenios, pero sucede que los convenios con las comunidades autónomas competentes en materia de política de empleo aún no han sido firmados y, sin embargo, el Real Decreto Ley ha sido dictado aún en ausencia de esos convenios. Sabemos, además, también que la herramienta que se utiliza es la encomienda de gestión. Pues bien, si acudiéramos a la letra de la ley, si acudiéramos a la Ley 40 de 2015, tampoco podríamos hacer atribución precisamente de esas competencias o de esas facultades en materia de resolución, puesto que, de acuerdo a esa ley, las competencias no solo son indelegables, sino que a través de la encomienda de gestión se atribuyen determinadas funciones, pero no todas. Aquellas que son innatas al ejercicio de la competencia, como es el caso de la resolución, tampoco se podrían haber efectuado.
sigue las reservas que se hubieran podido hacer respecto de la aplicación pura y dura de la ley, señalando que para ello, y también lo contempla este Real Decreto Ley, se hace una reserva de crédito, pero la reserva de crédito está expresamente prohibida, proscrita en este caso, por la propia sentencia 100/2017 del TC, que señala que en su caso se hubieran debido realizar unas transferencias a las comunidades autónomas. No obstante, se ha permitido, se ha seguido haciendo esa vista gorda en todas esas cuestiones, se ha querido omitir todos estos efectos legales que hubieran podido impedir la continuidad del Plan Prepara si hubiéramos acudido a un mecanismo de simple, pura y dura aplicación de la ley, precisamente porque el objeto, la razón, lo que motiva precisamente cualquier política pública es la atención a los problemas y la solución que se les pueda dar. Incluso más. Resulta que el propio Real Decreto Ley contempla como título competencial el 149.1.7 y el 149.1.13, cuando el propio TC dice que es solamente 149.1.13. Pero bueno, eso ya es un apunte de mi propia cosecha que les gustaría hacer ver. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? No obstante, evidentemente, ya le adelanto, señora ministra, que nuestro voto va a ser favorable a este Real Decreto Ley. Pero sí quiero aprovechar precisamente para señalar que cuando en ocasiones como esta, en las que el bien jurídico objeto de protección merece una aplicación de la ley basada en determinados parámetros, no ya de laxidad, incluso de omisión, porque precisamente se trata de valores que son fundamentales, en ese caso, la ley no se convierte en una herramienta al servicio del propio derecho, sino que se convierte en una herramienta de solución. Hay quien, sin embargo, en este país y en los últimos tiempos usa la ley únicamente como una herramienta de castigo, como un martillo, como una mera herramienta de imposición. Y el problema es, señorías, que para quien solo sabe usar la ley como un martillo, cualquier problema es un clavo. Y eso nos vale también para lo que puede suceder dentro de unos cuantos minutos. No solucionen, señores del Gobierno, los problemas que existen en este país usando la ley como un martillo, sino úsenlo como una herramienta de gestión, porque Cataluña no es un clavo, como el Plan Prepara tampoco es un clavo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez Freire. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora ministra, la verdad es que son interesantes las palabras del portavoz del PNV. Lo que pasa es que estamos hablando de empleo y es alguien a quien yo estimo bastante. Mezclar churras con merinas no suele ser bueno. Más que nada porque, como les gustan los símiles agrícolas, les diré que yo creo que lo importante es hablar de los parados de larga duración, que es para lo que está el Real Decreto. Hoy estamos aquí para aprobar o no la reactivación, la convalidación de un Real Decreto que reactiva extraordinariamente y por tiempo limitado el Plan Prepara. Como lo decía la señora ministra, es un programa que lleva desde el 2011 y que, desde luego, ayudaba a los parados de larga duración a tener una reinserción objetiva dentro de la problemática que tienen los más de 2 millones de parados que a día de hoy continúan en esa situación. El Real Decreto que valoramos hoy, que viene motivado por la necesidad de prorrogar un plan de lucha contra el paro de larga duración, debido a que su prórroga automática quedó suspendida por los datos de la EPA del segundo trimestre, que nos dejaban el nivel de desempleo de este país en 3.914.000, yo creo que, a todas luces, es una necesidad que vamos a convalidar en este día de hoy. Pero no podemos hacer, desde luego, dejación en la necesidad de hacer una rigurosa y un profundo estudio de esos 3.914.000. Señora ministra, tenemos más de 2.100.000 parados de larga duración. Con las cifras que estaba estimando usted, de 54.000 aproximadamente beneficiados por año, tardaríamos más de 40 años en acabar con el paro de larga duración. Está claro que este plan se encuentra encuadrado dentro de las políticas activas y, como usted bien sabe, las políticas activas tienen 5 objetivos fundamentales. El primero de ellos, incrementar la transparencia del mercado. Está claro que el Plan Prepara, ni el PAE ni el RAI actúan sobre esto. El segundo es impulsar la creación de empleo y el reparto del mismo. Puede que el Plan Prepara no crea empleo, pero puede ser que sí que consiga un reparto a la hora de acabar con la obsolescencia de algunas de esas personas que tienen baja cualificación, que les falta una cualificación específica para los puestos que hoy se demandan en el mercado. El tercero de los objetivos que se consigue con políticas activas es atender a colectivos desfavorecidos, y yo creo que en este caso el Plan Prepara, desde luego, es el objetivo.
El cuarto es optimizar los recursos humanos. Y a mí lo que me gusta del Plan Prepara es, desde luego, que apuesta por la formación específica. El problema es saber si esa formación realmente está orientada a las necesidades del mercado. Es algo que hemos venido reclamando desde Ciudadanos desde el principio de la legislatura. Y el quinto es desarrollar la actividad del empleo. Yo creo que desarrollar la actividad del empleo con el Plan Prepara no lo vamos a conseguir. Podemos hacer una reflexión clara de si este plan es eficaz o es eficiente. Desde luego, eficaz, teniendo claro, señorías, y a la luz de las cifras, no podemos pensar que sea totalmente eficaz, ya que nos decía la señora ministra que solo 1 de cada 3 personas conseguían una inserción, es decir, el 33%. Y eficiente. Hablar de eficiencia en el caso de políticas activas y hablando de paro de larga duración, aunque pueda sonar un poquito populista, desde luego creemos que haciendo una regla de 3 sencilla, donde 54.000 personas y con una tasa de ocupación, vamos a estimar la objetiva del 100%, aunque realmente nos ha contado que es del 33%, tardaríamos más de 40 años. Yo, desde luego, creo que esto, a todas luces, señora ministra, y con todos los respetos, sigue siendo un parche. Sigue siendo un parche que nosotros hemos reclamado que tenemos que revisar, que tenemos que actuar, y nosotros le hemos puesto una solución encima de la mesa. El contrato de formación, nuestro cheque formativo, ese cheque formativo que ya sabemos que lo están denostando algunos grupos de esta Cámara, pero, señora ministra, hay que hacer también corresponsables a los ciudadanos que se encuentran en paro de larga duración de su formación, de qué quieren ser de mayores, de cómo pueden volver a reinsertarse en el empleo, de cómo pueden acabar con esa obsolescencia de sus formaciones. Por otro lado, nos contempla en el Real Decreto, la Disposición Nacional Segunda, la revisión de los programas. Nos parece una buena idea que se haga una revisión de los programas, ya que ni el PAE, ni el Prepara, ni el RAI puede acabar de una forma óptima con el nivel de desempleo de larga duración que tenemos en este país. Desde luego, cuando se miran las cifras con detenimiento y se miran por comunidades, como decía el portavoz de Foro Asturias, hay comunidades que ya están en niveles de desempleo del año previo a la crisis, mientras que algunas siguen todavía siendo las regiones con el nivel de desempleo más alto de toda Europa. De Canarias, de donde yo vengo, hoy salen titulares donde se habla que tenemos el nivel de pobreza severa más alta de Europa. Desde luego es algo muy preocupante. Y por concluir, señora ministra, queremos claramente que este es un camino, pero que es solo un pequeño parche en la solución necesaria. Le pedimos, desde luego, que cuando hagamos la revisión en la Junta de Negociación con el resto de las comunidades autónomas, seamos claros y que podamos sacar de una vez por todas con la única asimetría que nos debe preocupar, que es la asimetría de la lucha contra la pobreza y contra el desempleo de larga duración. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem y Marea, tiene la palabra la señora Franco Carmona. Buenos días, señora presidenta. Señorías, señora ministra, en los últimos tiempos la veo un poco descentrada. Hace 2 semanas quería convertir una proposición de ley de prestación de ingresos mínimos en un trabajo de estudio de 6 meses. Y hoy nos trae un Real Decreto Ley que han tenido que hacer de urgencia para deshacer los problemas que el desastre que tiene usted montado en el Ministerio de Empleo están causando. Estamos hablando de sus meteduras de pata en los últimos presupuestos generales del Estado y su pésima gestión de la lucha contra la pobreza y el desempleo en España. Han estado a punto de dejar en la calle a los más prestigiosos investigadores de la lucha contra el cáncer de nuestro país. Con esta ampliación temporal de la contratación temporal de hasta 5 años, ya no se van a tener que ir al paro, pero esto no es más que un parche. Tienen que abordar una apuesta clara, una apuesta seria contra la precariedad en la ciencia. Si en nuestro país hubiese una apuesta real por la ciencia y por la investigación, a nuestro Gobierno no le sonaría tan extraño que existan trabajadores con derechos en este sector. Además, no se recogió en los últimos presupuestos generales del Estado la reducción en el 20% de las cotizaciones de las empleadas del hogar. Permítame que generalice en las trabajadoras, debido a que la feminización de estos trabajos es más que evidente. Pues bien, esta medida se perdió en los últimos meses. La reducción del 20% se creó con el objetivo de que aflorase el empleo sumergido en las actividades de las trabajadoras del hogar, pero solamente 2 de cada 3 empleadas del hogar están hoy dadas de alta. Esto, una ministra de Empleo
que no ha trabajado en su vida más que en la política, no lo entiende muy bien. Pero mi madre ha limpiado muchas casas a lo largo de su vida y sé muy bien de lo que le estoy hablando. Se comprometieron con los sindicatos a convertir esta reducción en una bonificación del 20% de la Seguridad Social, en vez de en una reducción para que no se perdiesen los 100 millones de euros que suponen estas medidas con lo necesario que es este dinero para nuestras pensiones. Pero, aunque se comprometieron a ello, no lo han hecho, igual que tampoco han hecho que las trabajadoras del hogar puedan cobrar la prestación por desempleo. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque cuando se trata de diálogo social y de garantizar derechos, ustedes siempre fallan. Les pido que además firmen el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar, que para garantizar derechos no quieren escuchar mucho a los organismos internacionales, pero para recortarlos no lo dudan ni un solo segundo. Bueno, voy a centrarme en el Plan Prepara, otro de los desastres que quieren arreglar ahora con este Real Decreto Ley. En verano ustedes les quitaron a las personas desempleadas que no cobran ni un solo euro los miserables 400 euros que esta ayuda da para solamente 6 meses a quienes han agotado todo tipo de prestaciones y que cumplen otros 1,5 millones de requisitos más. Señora Báñez, repite usted constantemente el maldito y cínico mantra de que la recuperación ha llegado, que es mejor tener cualquier empleo que estar en paro y que un trabajo, permítame, señora presidenta, de mierda, es mejor que es la mejor política laboral. Pero mire, hace escasamente 2 o 3 días la EAPN ha publicado su informe AROPE, un informe que viene a contar la situación de pobreza que vive en este país. Un informe desgarrador que desvela que la pobreza afecta a más de 10 millones de personas en nuestro país, un número que ha ido subiendo en los últimos años pese a la supuesta recuperación, lo cual denota que la recuperación no se está cumpliendo en la mayoría de la ciudadanía de nuestro país. Pero desvela también que un 48% de las personas de nuestro país que están trabajando, que están en situación de desempleo, son pobres, que el 62% de las personas de nuestro país tienen dificultades para llegar a fin de mes o que un 14% son pobres. No le estoy hablando, señora Báñez, de cifras inertes, le estoy hablando de personas. Personas que cuentan meticulosamente el dinero que les queda a final de mes para poder ir al supermercado. Personas que no pueden quitarse de la cabeza que está llegando el frío y que no van a poder pagar la calefacción este invierno otra vez. Personas que tienen que acudir a sus mayores para que con sus pensiones les ayuden a tirar para adelante o que tienen que acudir a bancos de alimentos. Les estoy hablando de pobreza. De pobres en la 4ª economía de la zona euro. Estas personas a las que ustedes no están protegiendo son mi patria y ahí está la España que se rompe. Está bien que hayan recuperado el Plan Prepara, pero en nuestro país hay más de 2 millones de personas que están desempleadas y que no entran en su casa ni un solo euro. 26.000 personas prevé el Plan Prepara que va a poder proteger. Esto significa un 1% de las personas desempleadas que no cobran ni un solo euro. Yo creo que habría que replanteárselo. ¿Podrían ustedes vivir con 400 euros durante 6 meses? Pues bien, mientras esta gente hace auténticas barbaridades para poder seguir hacia adelante, ustedes se llenan sus propios bolsillos y los de sus amiguetes con sus cajas B, con sus Lexus, con sus Aquamed, con sus Casonos, con su Brugal, con su Gürtel o con su Púnica. El desprecio que sienten ustedes por nuestro país, por las personas que peor lo están pasando, es notable. De la renta activa de inserción,
en el año 2016 no se gastaron 229 millones de euros. Del programa de activación para el empleo no ejecutaron 222 millones de euros. Pero es que del propio Plan Prepara no se gastaron 44 millones de euros. ¿Saben cuántas personas podrían haber cobrado el Plan Prepara con ese dinero perdido? 206.518 personas, señora ministra. Bien, voy terminando. Déjense. Es significativo este dinero que pierde el Ministerio de Empleo para ayudas sociales. Y es significativo también que esta sea la cuarta vez que se tiene que convalidar un Real Decreto para volver a convalidar el Plan Prepara. Déjense de miseria, señora ministra. Avancemos hacia un modelo social en el que el control de la pobreza, con medidas como sus carnets de pobre, la beneficencia, las bolsas de alimentos o las bolsas de ropa queden relegados, dando pasos hacia la justicia social, hacia los derechos, hacia la igualdad de oportunidades y hacia la racionalidad económica. Dejen de ser patriotas de pulsera, sean patriotas de corazón, trabajen por solucionar los problemas de nuestro país. Trabajar por España es trabajar por quienes menos tienen y amar a la patria es cuidar de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora González Bayo. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista condenamos y lamentamos tremendamente los hechos acaecidos esta noche en Valencia contra la vicepresidenta del Gobierno. Señorías, el Real Decreto Ley que hoy se trae a esta Cámara para su convalidación nos permite ocuparnos de unos temas singularmente importantes. La protección de las personas desempleadas y más vulnerables de nuestra sociedad. La prórroga del Plan Prepara. Pero también la contratación de las personas que prestan sus servicios en los hogares y de los jóvenes que en el sector público realizan investigación científica y técnica. Lamentamos mucho que estas soluciones lleguen tarde, con falta de ambición y con muy poco recorrido. Son respuestas, como señala ya la exposición de motivos, que son extraordinarias y muy cortas en el tiempo. Este decreto ley tenemos que calificarlo como el decreto de los parches, porque no resuelve ningún problema, solo lo pospone en el tiempo. Han creado ustedes incertidumbre en la población más vulnerable, porque han sentido cómo se hundía su protección o cómo se acababa su contratación o cómo perdían sus trabajos o sus años de investigación. Y hoy vienen aquí ustedes con un mal apaño, señora ministra. El Grupo Socialista apoyará la iniciativa de activar el Plan Prepara, que incluye este Real Decreto. Ya se lo hicimos saber a usted en su comparecencia en la última Comisión de Empleo y Seguridad Social, que tuvo lugar a final de agosto. Se lo dijimos, van ustedes trabajando mal y tarde, porque conocían de primera mano que tenemos 2,84 millones de razones en este país para que el Plan Prepara no se parara el 15 de agosto.
porque tenemos 2,84 millones de personas sin protección social en este país. Pero ustedes, conociendo que el 15 de agosto terminaba el fin del programa, conociendo la sentencia, con esos mimbres se dejaron estar. Le dieron igual las personas que lo pasaban mal en este país. Y no hicieron llegar a las comunidades autónomas el convenio de colaboración hasta finales de agosto. Eso es lo que a ustedes os importa, los 2,84 millones de personas que hoy están desprotegidas en nuestra sociedad. Y no entendemos por qué razón crean ustedes incertidumbre, desasosiego e intranquilidad en la población más débil, en la población que necesita esos 457 euros para malvivir, porque acordarán conmigo que con 457 euros, señora ministra, aunque no me mire, ninguno puede vivir bien en este país. Y ahora vienen a remendar su respuesta, un remiendo. No atajan los problemas. La desprotección sigue entre las personas más desfavorecidas, que la tienen abandonada a su suerte en nuestra sociedad. Y se ha explicado muy bien por el señor Simancas el martes aquí en esta Cámara. Eliminaron el subsidio de los mayores de 52 años, pero también eliminaron el acceso casi imposible para acceder al 55. No me vale lo que dijo el señor Candón, excusa, porque los mayores de 55 cuando van a la oficina saben que le dicen que no pueden acceder porque ustedes habían endurecido los requisitos. Y claro, no me extraña con estas políticas tan desastrosas cómo, me explico, esa protección por desempleo cae en picado. Cae en picado porque en junio de 2011, señorías, en este país se gastaba 15.108 millones de euros en protección, en proteger a los necesitados. Y en junio de este año, solo 6.424. Y tomando prestadas sus palabras, señora Báñez, el invierno del Gobierno socialista protegió a las personas que más necesitaban este país con más de 15 millones de euros. Sin embargo, la primavera del Partido Popular tan solo pone a disposición del que más lo necesita 6.422 millones. Señora Báñez, su primavera que vende usted a bombo y platillo son el recorte de más de 8.600 millones en protección por desempleo. Y en términos globales, los presupuestos generales del Estado en el año 11 contemplaba una partida de 30 millones de euros. En el año 17, apenas 18, 12 millones menos, señora Báñez. Y como digo, la caída en picada libre de la protección para el que más lo necesita. La llegada del Partido Popular ha sido una destrucción planificada del sistema del bienestar. Y digo planificada porque, como he dicho anteriormente, han planificado los recortes en la protección a las personas que más lo necesitan en este país. Todas sus políticas, y aunque no quiera mirarme, van encaminadas a la destrucción de la protección contributiva y asistencial. Su primavera, la primavera que no quiere nombrar. Pero bueno, yo soy optimista porque soy socialista y los socialistas nos levantamos cada mañana con las ganas de cambiar el mundo y creemos en la iniciativa legislativa que hoy ha presentado los sindicatos. No mueva usted la cabeza. Queremos que no busquen atajos ni dilaciones, queremos que se tramite. Ahí estaremos los socialistas, en la tramitación de ese ingreso mínimo o de esa renta mínima, porque le pedimos que reorganicen sus políticas, porque el sistema ha puesto de manifiesto que no puede cubrir a los parados de larga duración. Y por eso tenemos un problema estructural que hay que atajarlo, señora ministra. Le ofrecemos nuestra colaboración. Y, por último, para terminar, no quiero olvidarme de los trabajadores y trabajadoras del hogar, los cuales ustedes, los presupuestos, quitaron la bonificación y mandaron otra vez de nuevo
a la ilegalidad a muchas personas en este país. No juegue con la dignidad de las personas. Las personas necesitan seguridad. Pongan medidas, pero medidas en el tiempo, señora ministra. Eso le pedimos los socialistas. Y los investigadores, que se han visto castigados también por su Gobierno y que hoy traen aquí de nuevo un apaño, pero nosotros queremos que se ataje el tema de los investigadores con seriedad, que se apueste por un itinerario profesional basado en la excelencia, en el mérito y en la capacidad. Queremos que se le dé seguridad a corto y largo plazo. Y vamos a apoyar este Real Decreto por responsabilidad política, porque es pobre en respuesta, pero nosotros los socialistas pensamos en las personas que lo necesitan. Y por eso lo emplazamos desde la responsabilidad que ha dicho usted, desde este atril, a trabajar por aquellas personas que peor lo están pasando en esta sociedad y que se sienten abandonadas por el Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España Reina. Muy buenos días. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, hoy vamos a convalidar la prórroga del Prepara. Por lo tanto, se asegura su continuidad y nadie quedará desprotegido. Y yo quiero resaltar que se ha hecho con acuerdo, con diálogo con las comunidades autónomas, también en el marco del diálogo social y, por lo tanto, lo importante es acuerdo para que nadie quede desprotegido, porque lo primero son las personas. Lo primero son los españoles especialmente vulnerables, parados de larga duración, la mayoría con cargas familiares, y precisamente el objetivo del Prepara es que todas estas personas puedan volver al mercado laboral cuanto antes con un empleo. Pero claro, aquí se han dicho cosas que yo quería matizar. En primer lugar, el PNV hablaba de malversar la ley. Señor Barandiarán, que lo he dicho bien, Barandiarán. No se malversa la ley. Es verdad que en su momento se hacía referencia al artículo 18H5 de la Ley de Empleo, pero es que ahora lo que se está utilizando es el 18H2, que precisamente faculta al SEPE a ejercer competencia de las comunidades autónomas siempre que haya acuerdo con ella. Hablaban ustedes, criticaban el tema de las competencias, sin embargo han presentado una ILP para el tema de la renta mínima, que precisamente es competencia de las comunidades autónomas. Hablaba Ciudadanos del cheque de formación y yo le diría lo siguiente: el cheque de formación efectivamente está ya en Madrid y en Galicia, pero también me gustaría, yo soy andaluza, que lo exijan en Andalucía. Ustedes cogobiernan en Andalucía con el Partido Socialista o apoyan al Partido Socialista, exijan allí, que es donde tenemos la tasa más alta de paro de toda España. Y el Partido Socialista ha criticado abiertamente el Prepara. Y yo la verdad es que me sorprende bastante, porque ustedes el Prepara es un programa del Partido Socialista que nosotros, el Gobierno del Partido Popular, lo único que ha hecho ha sido prorrogarlo y mejorarlo para que aquellos desempleados que tengan cargas familiares puedan incrementar la cuantía. Además, es curioso porque no lo ha dicho aquí, pero en la Comisión de Empleo la única aportación que hizo el Partido Socialista fue decir que las prestaciones se vincularan al salario mínimo en lugar de al IPREN, cuando fue precisamente un ministro socialista, el señor Caldera, en el año 2004, el que desvinculó las ayudas sociales del salario mínimo y las vinculó al IPREN. Esa es la seriedad del Partido Socialista. Hablan ustedes también del nivel de protección. Mire usted, con niveles de paro similares al año 2009, el nivel asistencial de protección se ha incrementado un 29%. Y luego nos hablan también de la protección por desempleo. Señorías, con el país que nos encontramos en el año 2011, es verdad que las políticas activas de empleo han llegado, que las prestaciones por desempleo han llegado hasta los 30.000 millones de euros. Y es verdad que en los últimos años han bajado.
el presupuesto de las prestaciones por desempleo. ¿Pero por qué ha bajado el paro, señoría? Es que las prestaciones en el último año han bajado un 8,7% porque el paro ha bajado un 9,5%. ¿O también les molesta que baje el paro? ¿O también es mentira que está bajando el paro? Por lo tanto, señorías, no se hagan más trampas en el solitario. La realidad es que se ha recuperado el 82% del empleo indefinido destruido por la crisis y solo el 44% del temporal. La realidad es que 3 de cada 4 personas en este país tienen un contrato indefinido. Y la realidad es que en el último año, gracias a estos programas, la tasa de cobertura de prestación por desempleo se ha aumentado un punto. Y Podemos hablaba de la desigualdad. Señoría, el 80% de la desigualdad y de la pobreza en este país se debe al desempleo. Por lo tanto, si hablamos de limosna, si hablamos de dignidad, señoría, lo que hace digno a una persona es tener un empleo. La dignidad empieza por crear empleo. Y en este país, más de 2 millones de empleos se han creado siendo la ministra Fátima Báñez, señoría. Eso es una realidad, les guste o no les guste, señoría. Y le voy a decir una cosa. Ya está bien de discursos populistas. Ustedes lo que prefieren es que España vaya muy mal para tergiversar la realidad y cambiar todos los datos. Señoría, pues yo le voy a decir una cosa. Nosotros vamos a seguir creando empleo. Y lecciones ninguna, señoría, porque son ustedes débiles de memoria, porque algunos de sus líderes son ustedes expertos en fraude fiscal y algunos de sus líderes han tenido que dimitir por no pagar impuestos. Algunos de sus líderes han especulado con viviendas de VPO. Algunos de sus líderes han tenido becas de la universidad sin ir a trabajar. Algunos de sus líderes han cobrado facturas de Venezuela a través de paraísos fiscales y han hecho fraude a la seguridad social porque no han pagado la cotización de sus asistentes. Eso es lo que hacen ustedes los de Podemos. Pero en mi tierra se dice que el melón hay que calarlo. Y a ustedes la gente ya les ha calado. A ustedes los han calado. Y le voy a decir una cosa. Trabajar por España no es lo que usted dice. Trabajar por España es crear empleo. Y ustedes, donde gobiernan, lo único que hacen es ahuyentar a las empresas, ahuyentar a las inversiones y destruir empleo. Por lo tanto, señorías, trabajar por nuestra patria es crear más de 2 millones de puestos de trabajo como se ha creado en este país con el Gobierno del Partido Popular. Y le voy a decir una cosa. Usted que es diputada por Huelva, y está tan mal informada que confunde las fiestas colombinas, que es la fiesta grande de Huelva, con la de los colonos que ya no existe. Por lo tanto, estudie un poquito más y mienta un poquito menos. Y al Partido Socialista, señorías, se puede decir más alto, pero no más claro. Defender a los desempleados, desde luego, no es mandar al paro a 3,5 millones de españoles como hicieron ustedes cuando gobernaron. Eso no es defender a los desempleados. Eso no es defender a los desempleados. Eso es crear más desigualdad, más pobreza y peores pensiones. Dicen ustedes que los socialistas se levantan. Los socialistas se levantaban echando al paro a 1.500 personas en este país. Y ahora mismo se crean al día 2.600 puestos de trabajo. Eso es lo que los socialistas hacían cada vez que se levantaba. ¿Sabe usted cómo se defiende a los empleados? Pues se defiende a los empleados creando empleo, creándole un puesto de trabajo para que puedan pagar una hipoteca, para que puedan formar una familia, para que puedan vivir en dignidad. Eso es defender a los desempleados, como se ha hecho en este país en los últimos años. Porque, señorías, ¿saben ustedes que en el año 92-93 hicieron el mayor recorte de las prestaciones sociales, de las prestaciones por desempleo? Se redujo la cuantía de la prestación, se redujo el tiempo mínimo de la prestación, se suprimió la exención fiscal pasando a ser rendimiento del trabajo, el periodo mínimo para tener derecho al desempleo se aumentó de 6 meses a 1 año. Señoría, ¿de qué me están ustedes hablando? Es verdad que queda mucho por hacer, pero ahí está la realidad. Ahí está la realidad del empleo que se ha creado en este país. Y son números, no son números, son personas que ya no van a necesitar este prepara que hoy vamos a convalidar. Y termino, señora presidenta. Gracias, señora ministra, por el consenso alcanzado con las comunidades autónomas para que se pueda prorrogar el prepara y para que nadie se quede desprotegido. Gracias, señora ministra, porque cada vez hay más empleo en este país. Y gracias porque si seguimos creando y si usted, con el ministerio que dirige, sigue creando 500.000 empleos al año, llegaremos a alcanzar el reto de los 20 millones de españoles trabajando en el año 2019 y cada vez serán menos necesarios programas como este, como el Prepara. Para
para seguir creando empleo, cuente siempre con la bancada del Grupo Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 15/2017 del 6 de octubre de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos de